Saludos, buenas a todos. Vamos a empezar esta sección de hoy hablando un poco sobre lo que es cifras significativas, el concepto y algunas operaciones que involucran el uso de cifras significativas. Iniciamos diciendo una definición general que son cifras en una medida. Fíjense que aquí el concepto que tenemos que tomar en mente es que cuando hablamos de cifras significativas, estamos hablando de que debe de haber una medida. En una medida, todos los dígitos que nos permiten apreciar el equipo de medida. O sea que si yo uso una regla, todos los dígitos que yo puedo obtener a partir del uso de esa regla son lo que le llaman cifras significativas. Pero aparte de esos dígitos que vienen dados por la regla, hay unos dígitos que se le llaman inciertos. Un dígito que aporta a la persona que realiza la medición. Por ejemplo, si yo tengo una regla y estoy midiendo, imagínate que estoy entre 0 y 1. Y aquí tengo las 10 rayas que dividen el 0 y el 1, por ejemplo. Si yo estoy midiendo algo y me da por acá la medición, muchos dirían, bueno, eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es 7, 0.7, porque ahí yo tengo 0.7 rayitas que conozco, básicamente. Y a esa parte donde cayó la regla que no conozco, yo creo que son como 4. Entonces, fíjate, metros. Entonces, fíjate que en este caso, el 0.7 es un número que tú puedes apreciar porque viene del instrumento, pero el 4 es un número que viene dado por la persona que está midiendo. O sea, que es un dígito incierto, porque no tenemos la certeza de que sea 4, puede ser 5, puede ser 6. En este caso puede ser un dígito de esos cualesquiera. Podemos decir que también son cifras significativas en una medida todos los dígitos diferentes de 0, los ceros que están entre dígitos diferentes de 0, o sea, los ceros sándwich, y los ceros a la derecha de un dígito directamente. Los ceros a la derecha de un dígito. Son cifras significativas. Por ejemplo, este número que tú ves acá, 0.0058, aquí, cuando estamos hablando, vemos que es una medida porque tiene un número y tiene una unidad de medida, en este caso el kilogramo. Por eso consideramos que es una medida. Entonces, ¿qué pasa acá? Los ceros a la izquierda de un entero y después del punto no se cuentan. Por lo tanto, aquí, en este dígito, 0.0058, estos primeros dígitos no se cuentan como cifras significativas. En este caso hay dos cifras significativas porque nada más se contarían el 5 y el 8 directamente. Aquí 5 puntos o 500.04, los ceros sándwich, como lo vemos acá, sí se cuentan. Entonces, aquí sí tenemos 5 cifras significativas. ¿Por qué? Porque es una medida, o sea, tenemos números, tenemos unidad de medida, empezamos con un entero y por lo tanto se cuentan todos los dígitos que tiene esa cifra. Aquí no hay cifra significativa porque no tiene unidades de medida. O sea, no hay unidades de medida. Por lo tanto, si no hay unidad de medida, no puede haber cifra significativa. Y aquí está dígito, en este caso tiene 3 cifras significativas. 3.04. En este caso, cuando son expresados en notación científica, las potencias de base 10, en este caso la potencia, la base 10 como el exponente no se cuentan. Entonces aquí se cuentan solamente el coeficiente numérico. Si yo tuviera, por ejemplo, otro dígito que se llamara 0.54 metros, entonces ahí tenemos 4 cifras significativas. Ahí tenemos 4 cifras. Porque aquí este es el único caso donde sí podemos contar el 0 como una cifra significativa. Pero ya cuando yo tengo 0 puntos y varios ceros siguientes, no se cuentan como cifras significativas. Esa es la única parte, esta es la única parte donde el 0 no cuenta como cifra significativa directamente. Entonces,
Sabiendo eso, vamos a hablar un poco entonces de las operaciones directamente con cifras significativas. ¿Cuáles son las operaciones que necesitamos considerar y cómo podemos sumar, restar cantidades expresadas utilizando el criterio de las cifras significativas directamente? Por ejemplo, la suma y o resta. Dice la regla que se debe sumar las medidas. El resultado, vamos a decirle MR, el resultado, o sea, la medida resultante, tendrá igual número de decimales que la cantidad que menos decimales tenga. O sea que cuando yo estoy sumando dos cantidades, utilizando el criterio de cifras significativas, que sean medidas, el resultado final, yo tengo que expresarlo con la cantidad de decimales de aquella medida que menos tenga. Por ejemplo, si me piden sumar estas dos cantidades, 45.7521 de, en este caso, 70.1 segundos, ya vemos que aquí tengo 4 decimales y aquí tengo un decimal. Por lo tanto, el resultado final debe ser expresado con un decimal. Debe ser expresado el resultado final con un solo decimal, porque la medida que menos tiene un solo decimal. Entonces, si yo sumo 45.7521 más 70.1, eso da, o sea, sumando 45 45.7521 segundos. Si yo le sumo a eso 70.1 segundos, eso queda igual a 115.8521 segundos. Ese es el resultado. Pero como debo de llevarlo a un solo decimal, quiere decir que estos 3 dígitos acá, en este caso, estos 3 dígitos que tenemos acá, deben de irse. Y como esos 3 dígitos deben de irse, yo tengo que redondear. Yo tengo que redondear. Y la técnica del redondeo es la siguiente. Entonces, debo de redondear. Y aquí te voy a enseñar entonces cómo redondear prácticamente. Número 1, si el número que yo voy a eliminar, o sea, el último número que vamos a eliminar en la técnica del redondeo, si el último número es mayor que 5, si este último número es mayor que 5, prácticamente al dígito que va a quedar, al último dígito que va a quedar, se le suma 1. Si el último número es menor que 5, entonces yo dejo el dígito igual. Dejamos el dígito igual, el último número que vamos a dejar. Ahora, si el último número que yo voy a quitar es 5, yo tengo que ver si el número es par o impar. Si el último número que voy a dejar es par, en este caso es par, imagínate, entonces yo dejo la cifra igual. Si el último dígito que voy a dejar es impar, entonces le sumo 1. Y te voy a explicar cada una de esas cosas un poquito con más de detalle. Por ejemplo, en este caso, el último número que voy a eliminar para dejar la cifra en un decimal es 5. Como es el último número que voy a 5, me voy para la regla, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Tengo que utilizar la regla número 3, porque la regla número 3 es la que me da la posibilidad de que si el último número que voy a eliminar es 5, debo de fijarme si el anterior que se va a dejar es par o impar. En este caso, el último número que voy a dejar es 5, que voy a quitar es 5, pero el número que voy a dejar, que es 8, que es el último en el que va a quedar, es un número par.
¿Qué dice la regla? Si el último número que voy a quitar es 5 y el que va a quedar es un número par, entonces lo tengo que dejar igual. Por lo tanto, esto quedaría igual a 115.8 segundos. Quedaría así, 115.8 segundos. Pero en caso de que, por ejemplo, el último número que yo vaya a quitar sea mayor que 5, por ejemplo, que me hubiese quedado el ejercicio 115.8621 segundos, fíjate que el último número que voy a quitar en este caso pasa de 5, es 6. Como ese último número es 6, pasa de 5 al número que le antecede, se le suma 1. Entonces quedaría en este caso 115.9 segundos. Si el último número que yo fuera a quitar sea menor que 5, imagínate que fuera 115.8321. Aquí el último número quedaría, en este caso, 115. Aquí el último número quedaría 115.8. Y esas son las reglas para yo redondear. Por lo tanto, como el último número que voy a quitar es 5 y el que le antecede a ese es un número par, se queda 115.8 segundos. Veamos otro ejemplo. Acá yo tengo 3 decimales. Acá yo tengo 3 decimales. Acá arriba. 3 decimales. Y aquí tengo 1. Por lo tanto, el resultado debe ser expresado con un decimal. Si yo sumo 8.321 metros cuadrados, si yo a eso le sumo los 40 puntos, 1 metro cuadrado, quedaría 48.421 metros cuadrados. Quedaría de esa forma. Por lo tanto, como la cifra, la cantidad que menos tiene, es esta cantidad que tenemos aquí arriba, que tiene en este caso un decimal, el resultado debo expresarlo con un decimal. Entonces, quiere decir que yo debo de eliminar estos 2 decimales aplicando la técnica del redondeo. Entonces, para eliminar esos 2 decimales, veo que el último número que voy a quitar, que es el 2, no pasa de 5. Por lo tanto, esta cifra quedaría 48.4 metros cuadrados. 48.4 metros cuadrados. O sea que como no pasa de 5, esa cifra, como esta cifra no pasa de 5, es menor que 5, puedo dejarlo igual la cantidad que voy a redondear. Y así es la regla para la suma. Siempre debo de tomar en cuenta la cantidad de decimales y colocar la medida en el resultado de la cantidad que menos tenga directamente. Pasemos a la otra operación, que tiene que ver con multiplicación y o división. ¿Qué pasa en la multiplicación y o división? Mientras que en la suma yo tengo que fijarme en la cantidad de decimales, en la suma y o la resta yo me fijo es en la cantidad de cifras significativas. Y aplico el criterio diciendo que el resultado debe tener igual cantidad de cifras significativas que la operación o que la medida que menos tenga. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 cifras significativas en esta medida. Y aquí yo tengo, en este caso, 2, 4, 6, 7 cifras significativas. Tenemos 7 cifras significativas. Como esa es la medida, prácticamente, que menos tiene, en este caso es la primera, el resultado final de esta multiplicación debo expresarlo con 4 cifras significativas. Si multiplicamos, en este caso,
20.45 metros, lo multiplicamos por 25.78212 metros. Si yo hago esa operación, la puedo hacer directamente con la calculadora por 25.782112. Eso me va a dar 527. $27.244.354 metros cuadrados. Entonces, fíjense que aquí tengo muchas cifras significativas. Como tengo muchas cifras significativas, el resultado debe estar expresado con la cantidad de cifras significativas que aquella que menos tenga. Por lo tanto, debo dejarlo en 4 cifras. Y se cuentan de izquierda a derecha. Entonces, aquí debo de expresarlo con 4 cifras significativas. Quiere decir, hasta acá debo dejarlo. Aquí estarían las 4. Entonces, para eso, debo aplicar la técnica del redondeo directamente. Quiere decir que la última cifra que voy a quitar, debo de fijarme si pasa o no de 5, o si es 5. Como la última cifra que voy a quitar es 4, es un número que no pasa de 5, entonces, el último número que voy a dejar se deja igual. Eso quiere decir que esto quedaría directamente en 527.2 metros cuadrados. Fíjate que en la suma y en la multiplicación, el criterio básicamente siempre me pide que deje la cantidad, ya sea si es en la suma o en la resta, en suma o resta, debo de dejar la cantidad de decimales que la medida que menos tenga. Y en la multiplicación y o división, yo debo de dejar es la cantidad de cifras significativas que la medida que menos tenga. Veamos el otro ejemplo. Veamos el otro ejemplo. Si yo multiplico, aquí yo tengo 2 cifras significativas y aquí tengo 4, básicamente. Si yo multiplico 8.5 por 350.3, eso me va a quedar igual a 2.977.55 metros cuadrados sobre segundo. Fíjate algo. El último, vamos a decir, la cantidad que menos tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, este resultado tengo que llevarlo a 2 cifras. O sea, si me tocaría cortarlo, tendría que cortarlo acá directamente. Y como tengo que cortarlo acá, tengo un problema. Y es que el número es un número de 1000. O sea, son 2900 y tantos que hay. Entonces, para poder acortarlo, ese dígito, tengo que valerme de llevarlo a una notación científica, moviendo el punto. Porque tengo que convertir, en vez de 2977, tengo que llevarlo a un número que yo pueda cortarle sus dígitos. Y para eso, lo que hago es que muevo el punto y lo convierto en una notación científica, llevando el punto desde acá hasta acá, como ya hemos visto, directamente. Entonces, llevando ese punto desde ahí hasta acá, lo tengo que mover varias veces, quedaría 2 puntos, 97.755, en este caso, por 10 a la 3 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, fíjate, como ahora sí lo llevé a un número decimal manejable, puedo expresarlo con la cantidad de cifras significativas que me dice la regla. En este caso, con 2 cifras. O sea, llevarlo acá. Y fíjate aquí, el último número que voy a quitar pasa de 5. Por lo tanto, le sumo 1 al anterior. O sea, a 9 le sumo 1. Por lo tanto, quedaría, en vez de 2.9, 3.0
por 10 a la 3 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ese sería prácticamente el resultado de ese ejercicio. Ese sería el resultado de la suma y la resta, y en este caso el resultado de la multiplicación.